poco tiempo, en 3 años, bastaron para hacer una gran enseñanza en el transcurso de la humanidad. Y bueno, continuando con nuestra temática, quiero hablarte de otros personajes que también han trascendido en el transcurso de la humanidad. Vamos a hablar de estas personas que viven o vivían en la época de Grecia, donde se usaban mucho los oráculos, el templo de, si no más bien recuerdo, de Delfis, este templo maravilloso, en donde se dice que había una pitonisa en la cual ella estaba sobreguardada y literalmente entregada al servicio de las profecías. Y quiero hablarte de qué es una pitonisa. Una pitonisa es una persona, es una profeta femenina que lo que hace ella es conectarse con el mundo de arriba o el mundo del inframundo, ya que también hay profetas en donde pueden accesar a esos dos mundos. Y quiero hablarte un poquito sobre esa pitonisa. Se dice que en el templo de Delfis, se dice que esta mujer fue condenada a la hoguera porque llegó una época donde Grecia empezó a tener un cambio y empezó a deshacerse de todas sus deidades. Empezó a hacer cambios de cierta forma, entonces ya no ocupaban los oráculos. Pero si había sido algo que había prevalecido durante décadas, ya que los griegos eran expertos en accesar a información y consultaban a estos personajes que a través de símbolos, a través de rituales, a través de ciertas fechas conectadas con el ciclo solar o con el ciclo lunar, estos personajes podían accesar a esta información que no estaba de cierta forma para todo el mundo. Y esta mujer, estamos hablando de la última profecía registrada del oráculo, fue en el 393 a.C., cuando Teodosio I, como emperador, ordenó el cierre de los templos paganos. En este lapso del tiempo prolongado, es fácil adivinar que las nuevas jóvenes sacerdotisas se distribuyeron en la posición del oráculo. ¿Y qué es un oráculo? Bueno, un oráculo es una especie de lugar donde solamente los profetas tenían acceso y donde literalmente se manejaba simbología y ciertos rituales para poder bajar o subir con espíritus de quinta dimensión y poder adquirir información, o a través del sueño, porque también a través del sueño nos llegan mensajes proféticos. La pitonisa, o simplemente el oráculo en lugar de un hombre real, al ser elegida, sin embargo, la joven dejaría todas las demás responsabilidades y los vínculos familiares, incluso el matrimonio, para dedicarse por completo como el oráculo
Las fuentes históricas de autores tan reconocidos como Heródoto, Sófocles, Aristóteles, Platón o Ovidio escribían sobre el oráculo, hablando de manera clara, comprensible en su propia voz. Sin embargo, los eruditos modernos que investigaron las ruinas del templo encontraron una grieta geológica que emite gases que probablemente eran verdadera y el verdadero camino del oráculo conectado a lo divino. Y esto fue el oráculo de Delfos, donde literalmente se habla que las mujeres tenían el dominio sobre ese oráculo y que eran tan respetadas, pero cuando llegó este emperador todo empezó a cambiar. Y vamos a hablar de otro personaje muy singular y muy popular que yo creo que ya tú lo conoces, Nostradamus. Las profecías recogidas en el futuro escrito por Nostradamus son algunas de las más ampliamente estudiadas y analizadas en todo el mundo. Incluso hoy en día, los escritores sensacionalistas investigan en las obras de Nostradamus, intentando relacionar las profecías con el presente y un intento de poder descifrar el futuro. Además de ser un vidente muy popular en Francia, también fue un boticario. El libro de Les Prophéties, las profecías, fue impreso en varias ocasiones desde su muerte en 1566, que se publicó una versión latinizada de su nombre, con el que conocemos hoy en día Nostradamus. Sin embargo, sus obras más populares eran los almanaques anuales, que fueron publicados a partir de 1550 hasta el año en que murió. Por lo general, se realizaban 2 al año, que se centraban en las decisiones detalladas, y otro eran generalizadas llamadas pronósticos o presagios. Durante la Revolución Francesa, la gente pensó que Nostradamus podía volver a su cuerpo después de su muerte en una tumba especialmente construida en Collegiale Saint-Laurent, en una pequeña capilla. Este personaje de Nostradamus fue un alquimista, un personaje que se dice que estos alquimistas podían y pueden convertir ciertos elementos, manipular ciertos elementos. Nostradamus tenía un hijo que se llama Michael, y Michel, y este hijo también quería ser profeta como él, pero nunca acertó en ninguna profecía. Su última profecía fue que una gran ciudad se iba a incendiar en tal fecha, lo cual no sucedió. Entonces él se dispuso a ir y incendiar la ciudad, y tomó la acción por sus manos, y bueno, fue condenado a la hoguera. Pero Nostradamus también fue un cabalista, un personaje que se regía por simbología astral, simbología que siempre ha regido a la humanidad. Y quiero hablarte en breve de Edgar Cayce. Edgar Cayce nació a finales de la década de 1800 en Kentucky, Estados Unidos. Fue uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Era, que tuvo una fuerte influencia sobre todo el karma, la reencarnación de las almas de la astrología, requisitos dietéticos especiales, la medicina holística y la interpretación de los sueños, aunque murió antes de que fuera reconocido. Internacionalmente, varias de sus profecías partían de su creencia personal en el cristianismo, con la mención de los seres humanos que voluntariamente siguieron el alma de Jesús para salvar al resto de la humanidad.
que había caído del estado de unidad con Dios. Se dice que tenía la capacidad de entrar en un trance profundo y que canalizaba las respuestas a las preguntas. Caicé creía que este estado meditativo era conexión directa con Dios, que a través de la meditación profunda tenía ese tipo de conexión. Por lo general, su secretario leía las preguntas en su estado de trance y luego la registraba las respuestas dadas. Sus lecturas en la mayor parte de su carrera tenían una tendencia que giraban en torno a la salud de la persona consultada. Sin embargo, con el tiempo empezó a aceptar preguntas sobre asesoramiento empresarial, análisis de los sueños o incluso relacionadas con vidas pasadas. Él nunca recordaba el estado consciente de que decía durante estas sesiones de hipnosis inducidas por sí mismo. Caicé también tenía la costumbre de mencionar la Atlántida. Sí, así como lo escuchas, la Atlántida. Investigó a fondo acerca de su idea sobre la historia de la Atlántida en sus trances y la batalla entre el bien y el mal, que allí tuvo lugar antes que fuera destruida en varios niveles hasta que fue completamente erradicada por una gran explosión de energía a partir de una sobrecarga de un cristal gigante. Sintió que la mayoría de las almas en la tierra son en la actualidad reencarnaciones de los espíritus de la Atlántida. Y este personaje es muy emblemático también, Edgar Cayce. Creía en la reencarnación y creía haber estado en la Atlántida y tenía memorias milenarias. Pero dejemos pendiente este tema porque es un tema muy extenso y lo vamos a continuar. No te digo hasta luego, no te digo hasta Dios, sino te digo hasta luego. Me despido por el día de hoy. Te doy gracias por tu sintonía, gracias por estar ahí presente, gracias por tu paciencia, gracias a los amigos de YouTube, gracias a los amigos de Spreaker, gracias a los amigos de Evox, gracias a los amigos de Facebook y de Twitter y de Google. A todas las redes sociales les doy muchas gracias por su sintonía y por hacer la Biblioteca de Shlomo un programa de misterio, un programa donde juntos el misterio, las realidades, las leyendas, la historia, como estos personajes que hemos indagado un poco sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus creencias, sobre sus aciertos, que hasta hoy en día nos siguen impactando y que seguirán conmoviendo la historia de la humanidad, tanto como mujeres y hombres. Estas mujeres profetizas que también tienen esa conexión con esa quinta dimensión o con esos seres de otras dimensiones a través del estado más profundo del ser humano, más cercano a la muerte, el sueño. En el próximo tema vamos a continuar estudiando, investigando y averiguando sobre la historia de estos personajes emblemáticos, de estos personajes de leyenda, su historia, sus anécdotas, sus acciones. Por mi parte, ha sido todo. Gracias por escuchar la Biblioteca de Salomón.